de empezar la retroalimentación. Recuerden, ya debido a que hay varios aprendices que tienen inconvenientes con el correo institucional, en las sesiones que ustedes tienen, en las sesiones grabadas que están en su plataforma, ahí ustedes se encuentran en ese componente que en la parte de abajo de la plataforma, ustedes tienen una sesión que dice sesiones en línea. Ahí ustedes encuentran en octubre la sesión sincronizada de la transversal de física del 10 de octubre, la sesión sincronizada de la transversal de física del 17 de octubre. Y como tenemos inconvenientes con algunos aprendices en el tema de del correo institucional, entonces ahí está debidamente cargado en YouTube. No sé si ya pudieron visualizar, si alguno de pronto tiene algún inconveniente. A ver, vamos a ver aquí, vemos, estaban levantando manitas. Laura, dime. Laura, muy buenas noches. Profe, buenas noches. Profe, tengo una duda respecto al correo. ¿Cuál correo se debe activar? Hay uno que es mi cena y otro que dice soy cena. ¿Cuál de los dos será? Cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos tienes correo institucional, ¿sí? Entonces, generalmente ustedes tienen un correo institucional que termina en cena.edu.co, ¿sí? Que es con el que ustedes hicieron todo su proceso de matrícula, inscripción, con el que vienen manejando Sofía Plus, ¿cierto? Que ese lo generaron a partir del momento que ya quedaron debidamente registrados, pero que tengo entendido que algunos tienen inconvenientes con la creación de ese correo, algunos, a ver, aquí estoy mirando, estoy viendo los correos creados de todos aparentemente, entonces me puse a mirar y sí, efectivamente hay muchos que no tienen el correo institucionado. Soy Sena queda enlazado. Soy.cena.edu.co queda totalmente enlazado al institucional. ¿Sí? Entonces no tiene problema. Pero lo que me doy cuenta es que algunos tienen inconvenientes con ese correo, entonces para evitar que de pronto no puedan ver las sesiones sincronizadas, pues entonces ahora las tienen visualizadas, subidas en el link de YouTube, entonces son visualizaciones públicas. No sé si hay algún aprendiz que no haya podido ver las grabaciones o ya ahora sí las pueden visualizar perfectamente. No tiene ningún inconveniente. Bueno, listo. Ahora sí, compartamos acá pantalla. Y entonces sigamos adelante con este proceso que tenemos de socializaciones frente al desarrollo de la transversal de física. Retroalimentación rápida. Recordar que el objetivo de esta transversal es la aplicación de conocimiento de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. En esta transversal generamos 4 resultados de aprendizaje. De esos 4 resultados tenemos 5 evidencias que tenemos que realizar desarrolladas en 5 actividades, que la duración de esta transversal es de 48 horas, que la primera evidencia consiste en reconocer los principios y leyes físicas aplicadas en el contexto productivo, que es una actividad que ya muchos de ustedes han realizado, frente al material La Ciencia de las Cosas, el material La Ciencia de las Cosas que lo tienen debidamente en su plataforma, que contiene diferentes capítulos, iniciando por los conceptos de física general, basados en todo lo que tiene que ver con el concepto de física, como una ciencia exacta que estudia, que describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, teniendo en cuenta 4 propiedades fundamentales, que es la energía, la materia, el tiempo y el espacio, y que nada en el universo
permanece fijo, estamos en constante cambio, transformación. Miramos entonces los conceptos de cinemática como la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. Llegamos al concepto de la dinámica y entonces aquí bajo el concepto de la dinámica ya generamos en este proceso de desarrollo de las evidencias, primero con este cuestionario de variables físicas y todos los conceptos generales frente a los temas como la longitud, el tiempo, el cual la mayoría de ustedes ya contestaron y lo tienen debidamente calificado porque la calificación es automática. Ese segundo componente, que es interpretarlos y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías y leyes y principios. Esta segunda actividad tiene una dedicación de 12 horas. Recuerden nuevamente, el material de formación es la ciencia de las cosas y aquí entonces hablamos del concepto que tiene que ver con las 3 leyes de Newton. Y en esas 3 leyes de Newton, pues estamos hablando del concepto general de la dinámica que obedece al movimiento, que en física se refiere a las relaciones que existen entre los acontecimientos, las causas que los provocan, sus cambios y el tiempo que los suceden. En el material La ciencia de las cosas se encuentran debidamente las explicaciones y ahí van a encontrar cada una de las explicaciones de la primera, segunda y tercera ley de Newton, teniendo muy claro que la primera ley de Newton nos habla sobre la ley universal de gravitación, que es la fuerza, es la acción que tiene un cuerpo sobre otro, y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y entonces ahí generamos ese campo gravitacional que ejerce la Luna y hace que la Tierra acelere hacia la Luna, y encontramos ese proceso que desarrolla la obligatoriedad de la fuerza de atracción. Qué pena. En ese concepto, entonces vamos hacia la segunda ley de Newton, y en la segunda ley de Newton tenemos que explicar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y entonces aquí vemos ese componente de equilibrio dinámico, el que ocurre cuando las fuerzas, qué tanta fuerza tengo que ejercer sobre un objeto para que se produzca más o menos proceso de aceleración, y esto es lo correspondiente a la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, que está relacionada con la acción y la reacción. Todos los cuerpos se accionan y reaccionan, y en ese componente pues generamos una fuerza, y eso hace que nosotros podamos caminar, hace que nosotros podamos mover objetos y generamos como tal movimiento alrededor de todo lo cotidiano y todo lo que tenemos en términos. Este concepto de física lo que quiere desarrollar es que ustedes sean conscientes que la física hace parte de la vida cotidiana del ser humano frente al desarrollo cotidiano, actividades diarias que muchas veces no sabemos, pero que ejercemos todas las fuerzas y las leyes que existen en la física en la realización de las diferentes actividades. Y como bien es muy claro, nuestro objetivo principal en esta transversal es ese contexto productivo que ustedes generan y que tienen en su proyección. Una vez ustedes generen su formación técnica, pues muchos de estos conceptos también los van a tener que aplicar a lo relacionado con sus actividades, con sus procesos técnicos, a la hora de generar tecnología, desarrollo, generar contextos productivos. En muchos de los momentos de esos contextos productivos, pues van a ejercer muchas de estas fuerzas que el universo nos tiene y que poco a poco el hombre ha venido descubriendo, y a él le debemos ese proceso y ese desarrollo tecnológico, a ese universo donde hay tantos fenómenos que nos sirven para que el ser humano avance, innove y lleguemos a un punto de desarrollo tecnológico, creatividad, como el que vive el ser humano actualmente. En esa actividad entonces llegamos a nuestra tercera actividad, y en la tercera actividad vamos entonces a hablar ya en el capítulo 4, donde el objetivo de esta tercera actividad es describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo, también con una duración de 12 horas.
que es lo que vimos en la sesión sincrónica pasada. El material, lógicamente, sigue siendo la ciencia de las cosas y aquí hablamos de la conservación de la energía. Entonces, en ese proceso, el comportamiento de la conservación de la energía es la cantidad de energía, la suma de las diferentes energías que se ejercen en el movimiento de los cuerzos, la energía potencial que depende de la posición que ocupa la masa en el espacio, y aparece entonces el término de conservación de energía y el principio de energía universal. La energía no se crea, no se destruye, sino se transforma. Aparecen diferentes conceptos de energía que a medida que se van transformando, y lo vimos en la sesión pasada, pues vamos generando una infinidad de tipos de energía con la que vivimos, con la que laboramos y con la que estamos rodeados constantemente. En ese contexto, entonces se generaron todo el componente de el informe de laboratorio que tienen que generar, mirar todos los tipos de energía, los parámetros, sus variables, generar un cuadro comparativo, mencionar cómo se transforman unas energías en base a la otra, y en base a esa investigación de todos los tipos de energía que ustedes desarrollan, van a escoger 3 parámetros o 3 transformaciones de energía y van a realizar de manera metodológica, describiendo qué materiales van a utilizar, cómo hacer el proceso, realizar experimentos donde ustedes confirmen que efectivamente la energía se transforma y nunca se destruye y no se crea como tal. Simplemente vamos transformando todos esos conceptos de energía que vimos en la sesión pasada, como la cinética, la potencial, la eléctrica, la térmica, la eólica, la solar, la calórica, la luminosa, bueno, y en fin, a través de cada vez que, digamos, en este concepto de evolución que tiene el ser humano, pues cada día generamos nuevas posibilidades de manejo y de descubrimiento de nuevas formas de energía. Ese es el contexto con este informe de laboratorio que se tiene que realizar, que miramos y que hablamos en la sesión pasada para entregar. Y hoy, entonces, vamos a hablar de nuestro cuarto resultado de aprendizaje. En el cuarto resultado de aprendizaje vamos a trabajar con una evidencia que tiene como objetivo realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo a los principios y las leyes de la física conforme al contexto productivo. Aquí entonces vamos a trabajar con 3 nuevos conceptos. En un momento el universo generaba entorno, y los seres humanos generaban entornos a las 3 leyes de Newton, a las 3 leyes de Newton que fueron las fundamentales durante muchísimo tiempo. Pero a medida que el ser humano avanza, empieza a descubrir nuevas formas de energía, nuevas formas de componentes y fenómenos que existen en el universo, y entonces estas leyes de Newton ya se nos quedan cortas porque empiezan a aparecer nuevos fenómenos de la física donde son tan importantes y de los cuales hemos generado avances tecnológicos y avances en la ciencia que nos permiten hoy acercarnos más. El solo hecho de estar en este momento dictando esta clase de manera virtual desde diferentes partes que ustedes se encuentran del país, y entonces de esa manera sabemos que a través de el desarrollo tecnológico, y este desarrollo tecnológico en su mayor parte tiene diferentes fenómenos que el ser humano ha venido descubriendo y utilizando para el mejoramiento de la tecnología y del desarrollo tecnológico y del avance como tal del ser humano. Es por eso que en esta actividad vamos a hablar primero que todo de la termodinámica, y ya entonces generábamos un concepto de la dinámica basado en las 3 leyes de Newton, pero en el desarrollo y seguir los diferentes autores y los diferentes físicos estudiando los componentes de lo que tiene que ver con el universo, entonces generan este nuevo fenómeno de la naturaleza llamada la termodinámica, que se aplica a la ley de la conservación de la energía, haciendo
hincapié en el aumento de algunos tipos de energía y la reducción de algunas otras formas de energía. Y entonces la termodinámica termina siendo el estudio del movimiento desordenado de diferentes partículas y establece 4 principios básicos frente al concepto de termodinámica. Primero el principio cero, el primer principio, el segundo principio y el tercer principio. Parte a partir de la temperatura, que es el principio cero, y se genera a partir del primer principio, que es ya la energía como una magnitud conservativa. Luego pasamos al segundo principio, que es la irreversibilidad de los fenómenos físicos, lo que es el desorden molecular del sistema, y el tercer principio, que es lo imposible que se alcance generar el componente del grado de pasar ya de un estado físico a otro estado físico. Básicamente, cuando hablamos de termodinámica, tenemos que hablar obligatoriamente de una ciencia que estudia y está basada en leyes generales inferidas en el experimento. Entonces, ¿qué es este concepto de termodinámica que viene estudiando? Entonces, se estudia como tal la energía y ya aparece un nuevo concepto dentro de la física que se llama la entropía. Y entonces son esas las conexiones entre la física, particularmente con la mecánica, y entonces la física del estado sólido y la física que no es del estado sólido, sino el estado lineal. Y esto cómo lo entendemos dentro de los procesos de dinámica, en lo más común y en lo más corriente, desde el hecho de generar un proceso de utilizar, ir a nuestra cocina de nuestra casa, prender nuestra estufa que genera fuego, y eso es una energía calorífica, generar y calentar, digamos, la leche y generar ese proceso de calentarla, volver a inflarla, volver a recalentarla y mantenerla caliente. En ese proceso de calentar, recalentar y mantenerla caliente, estamos ejerciendo el efecto de la termodinámica. Entonces, la termodinámica, ¿cómo la utilizamos en la vida cotidiana? En el término de los focos que utilizamos, por ejemplo, de la energía eléctrica, y cómo los pasamos a energía luminosa. Entonces, sabemos que vamos a transformar la energía eléctrica, y en qué se ve reflejada en la energía luminosa. O cuando tomamos, por ejemplo, una bola de billar y la golpeamos contra otra, estamos generando un proceso de energía cinética y al mismo tiempo hace que esa bola de billar se mueva. Entonces, aquellos señores o señoras que les gusta jugar billar, cuando ejercen este juego en el tema de generar estas fuerzas, pues estamos generando un proceso de termodinámica en esos procesos. Las plantas se convierten en energía solar, y esa energía se puede convertir en energía química que pues está almacenada en moléculas orgánicas. Entonces, frente a los conceptos de termodinámica podemos generar ejemplos basados en el estudio del calor, en el estudio de la temperatura y en el trabajo, que son los 3 elementos y las magnitudes que se relacionan a estas propiedades físicas. Entonces, aquí en la termodinámica se habla de todo lo que tiene que ver con la temperatura, la presión y la energía. Ese es el primer concepto que vamos a mirar frente a esta evidencia que vamos a desarrollar en nuestra actividad número 4. Luego, en este concepto es importante hablar entonces, ya tenemos el concepto de la termodinámica. En el material La Ciencia de las Cosas, ustedes ahí encuentran todo el concepto de la termodinámica, los parámetros como tal que tiene la termodinámica, las escalas termométricas, que es la magnitud física escalar que indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo, y los procesos termodinámicos que son propios de este fenómeno y de como tal lo que se estudia en la física frente a la termodinámica. Luego de la termodinámica tenemos que hablar de otro componente que avanzó en el estudio que el ser humano le ha hecho a la física al descubrir estos nuevos fenómenos
que tiene el universo y entonces llegamos al concepto del electromagnetismo. Y el electromagnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre materiales. Entonces, el ejemplo súper clásico, que yo creo que todos lo conocen, es el de los imanes. Entonces, el tema de la magnetita, que es el mineral con el que es la propiedad natural del electromagnetismo, es el campo magnético creado por una corriente eléctrica. ¿Seguimos hablando de energía? Sí, seguimos hablando porque todo el universo es energía constante que simplemente se transforma y nada lo creamos, simplemente empezamos a tratar este proceso. Entonces, el electromagnetismo es ese campo eléctrico en una región de espacio que interactúa ahí, la fuerza eléctrica. Y entonces cuando hablamos con el electromagnetismo, pues sabemos que el electromagnetismo tiene un componente muy importante y está basado en esa generación y en esa atracción que ejerce la fuerza eléctrica. Entonces termina siendo una rama de las físicas que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas como campos eléctricos y magnéticos, que la mayor parte de las fuerzas del mundo lo tienen conocido como el ejemplo, la luz. La luz ejerce estos campos eléctricos. Aquí es donde se desarrolla algo fundamental y que nosotros a veces vemos cuando generamos campos. La luz nos genera campos eléctricos y que se convierten en lo que es ese fenómeno tan maravilloso que son los arcoíris. Es uno de los ejemplos que también podemos traer más clásicos frente al tema de esta clase de fenómeno natural que es el electromagnetismo. Ahora bien, el electromagnetismo basado en, bueno, ¿y cómo vemos el electromagnetismo? ¿Cuáles son esos componentes que se generan del electromagnetismo en la vida cotidiana? Entonces, ahí es donde casi todas las actividades que nosotros tenemos durante la vida, desde que nos levantamos, desde que encendemos el interruptor de la luz, desde que se provocan las primeras actividades, la ejercer cuando vamos en un transporte, lo que nos lleva al trabajo, los aparatos que utilizamos, y entonces aquí viene ese desarrollo tecnológico, los computadores, los celulares, y todo este proceso de las conexiones que tenemos a través de Internet y todo lo que tiene que ver con la programación y ese desarrollo tan grande que ha tenido el sector de las TIC a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, es lo que provoca esta clase de fenómenos naturales. Entonces, aquí aparecen los componentes del electromagnetismo, por ejemplo, las líneas de media y de alta tensión, los transformadores eléctricos, las neveras, las secadoras de pelo, los ordenadores, los sistemas de alarma, los radios, los televisores, los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos, los microondas, bueno, en fin. El electromagnetismo es uno de los fenómenos que el hombre más ha aprovechado para los avances y para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Ahora bien, ¿qué nos queda entonces? Antes de decir qué tenemos que hacer, entonces nos queda este tercer componente y el tercer fenómeno que es oscilaciones y ondas. Entonces, las oscilaciones y ondas es una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio sistema. Y aquí es el estudio de las oscilaciones, también se utiliza como punto de partida para describir las ondas. Una onda consiste en una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Entonces, aquí, ¿cuáles son los ejemplos? La densidad, la presión, los campos eléctricos, el campo magnético, que va implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Ese espacio perturbado puede contener materia y genera unos espacios que pueden tener aire, agua o no, que pueden generar un vacío, y aquí se genera este fenómeno de la naturaleza que se llama las oscilaciones y las ondas. Y frente a las oscilaciones y las ondas, pues
se puede explicar en una situación tan cotidiana como es la de lanzar una piedra a una masa de agua, y si esta última está en estado de reposo, al incidir la piedra en ella, en esta masa de agua, pues se crea una perturbación que se traslada y transmite a los elementos que tiene a su alrededor. Y esto es a lo que generamos este fenómeno de física que se llama las ondas o las oscilaciones. ¿Cuáles son los ejemplos de pronto más clásicos utilizados en la vida diaria? También este fenómeno físico lo podemos ver en aparatos como los radios, los televisores, los controles remotos, los equipos de audio. Y entonces aquí empezamos a hablar con el tema de ondas sonoras, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Esos tres conceptos ustedes lo pueden ampliar en el material de formación, donde ustedes van a encontrar información de los conceptos generales en lo que tiene que ver con la termodinámica, con el electromagnetismo y con las ondas y oscilaciones. En este componente y entonces en el desarrollo de esta actividad, ustedes recuerden que también pueden ir a sus bases, a su biblioteca Sena virtual, utilizar las herramientas digitales, ampliar los conceptos, mirar videos en YouTube que también nos muestran muchos experimentos, y nos vamos entonces a qué tenemos que desarrollar. Y entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Pues entonces, así como desarrollamos un video con las 3 leyes de Newton, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los conceptos que tienen que ver con termodinámica, con electromagnetismo y con ondas y oscilaciones, bajo los mismos componentes. Si quieren hacer un experimento casero de los 3 fenómenos, perfecto. Si quieren concentrarse en un solo fenómeno para generar su video expositivo, perfecto. Tiene entonces las características de que este video tiene que tener de 3 a mínimo 3 minutos, máximo 7 minutos. Debe ser en términos reales, realizados por el aprendiz. No vayan a utilizar videos y vayan a bajar, que ya me pasó de que bajan un video en YouTube, pues lógicamente se los voy a devolver, no puede aplicar, deben ser videos realizados de su autoría. Si ustedes quieren tener algún acompañante para que les ayude en el experimento, lo pueden tener. Lo importante es que ustedes puedan realizar y que puedan generar ese componente de poder descubrir en esa cotidianidad que ustedes tienen en su casa, en su trabajo, estos 3 fenómenos que nos acompañan y que hacen parte de la vida cotidiana del ser humano. Este video expositivo, pues recuerden que lo pueden subir al canal de YouTube y generar como tal el enlace, o hacerlo en formato MP4 y subirlo a la actividad correspondiente a video expositivo sobre experimento de aplicación GA 322-020-1501 a A4, que se encuentra debidamente en su plataforma. Entonces recuerden que cuando ustedes están en su plataforma, ahí van a encontrar en el material La Ciencia de las Cosas, abajo viene la guía de aprendizaje. En este caso, estamos trabajando en esta ficha con la guía de aprendizaje, en la fase de planeación, actividad de proyecto número 1, y ahí van a encontrar la guía de aprendizaje 01, y ahí pueden cargar las actividades que estamos desarrollando y que estamos socializando correspondientes a la física. Listo. Entonces, señores, esto es lo que tiene que ver con la realización de esta cuarta evidencia que corresponde al cuarto resultado de aprendizaje. ¿Dudas, inquietudes sobre la realización de esta actividad? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, usted acabó de decir que se pueden hacer las 3 o solamente una de las energías. Igual, si se hace una es válido, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ¿Me lo podría volver a importante. explicar? Perdón.
Sí, lo importante es que tengas en cuenta que tienes que realizar un video mínimo de 3 minutos y máximo de 7. Entonces, debes ubicar que si vas a trabajar, por ejemplo, solo con electromagnetismo, pues tu video tiene que tener mínimo 3 minutos, máximo 7. Y entonces ahora me voy hacia el otro caso. Y entonces, no, yo voy a trabajar con los 3, entonces pues no se pueden pasar de 7 minutos para la realización de estos videos, que tienen que ser de su autoría y que pues de manera muy práctica, muy casera, ustedes lo que van a demostrar es que efectivamente en su cotidianidad existen estos fenómenos físicos que nos da el universo. Profe, el contexto del video es como lo mismo que hicimos el video pasado, ¿cierto? Sí, señora, el mismo contexto. La diferencia es que ya estábamos hablando de las leyes de Newton y aquí nos vamos con 3 nuevos fenómenos de la física que lógicamente llegan, que son mucho más avanzados, que nos sirven para que el ser humano desarrolle nuevos avances tecnológicos. Comprendido, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, listo. Y entonces yo les decía que nosotros en esta transversal tenemos 4 resultados de aprendizaje, pero que vamos a realizar 5 evidencias. Así que el cuarto resultado de aprendizaje tiene 2 evidencias. La primera es la que acabo de explicar, que tiene que ver con el video expositivo, y la segunda evidencia para completar esas 5 actividades es la realización de una bitácora de procesos desarrollados en la competencia. En esta bitácora es un proceso documental que permite la recopilación de un aprendizaje, para este caso ha sido desarrollado a través de la guía con la estrategia didáctica de experimentación. ¿Y en qué consiste? En que ustedes van a desarrollar un informe ejecutivo que tiene que tener mínimo los elementos que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Una portada, una introducción, unos adjetivos, una justificación, unos antecedentes, el desarrollo, que ya lo vamos a explicar, conclusiones y bibliografía. Como ustedes se darán cuenta, esto es un informe ejecutivo con los datos mínimos de metodología de investigación, una portada que pues lógicamente contenga como tal bitácora de procesos desarrollados en la transversal de física, podría ser el título general para todos los aprendices, quién presenta, a qué ficha presentan, a qué instructor presentan, ese como tal es la portada, una introducción que pues cuente de manera muy concreta, que no se pase de 2 párrafos, qué es lo que van a desarrollar durante este informe que van a presentar, y los objetivos que lo vamos a ver en el desarrollo son 2. Primero es ubicar en el contexto de lo que hicieron. Entonces, hay 2 estructuras en este bitácora que se deben realizar. La primera es generar un informe ejecutivo de cada una de las evidencias que prepararon y realizaron. Recuerden que nosotros estamos trabajando con 4 resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje tiene una evidencia, cada evidencia tiene un objetivo. Cada evidencia que ustedes presentaron, pues ustedes tienen como tal, pueden en el informe mostrar que efectivamente la realizaron. Por ejemplo, me han presentado cuadros donde en un cuadro me dicen, este es el nombre de el resultado de aprendizaje, estas son las evidencias que tiene este resultado de aprendizaje, y como tal, aquí se presentó, entonces se desarrolló el cuestionario, entonces cogen y hacen un pantallazo simplemente de las respuestas de lo que hicieron en el cuestionario y lo llevan al informe. Y un concepto muy importante es cuáles fueron, digamos, lo aprendido, que
¿qué les quedó de enseñanza? Recuerden, por ejemplo, en el caso de la primera evidencia, estábamos trabajando con un cuestionario que no solamente era evaluativo, sino formativo. Entonces, el intentar varias veces me hizo recordar los conceptos, mejorar ese concepto que tengo de física, dejar de ver la física como ese esquema de conocimiento supremamente extremo, lleno de fórmulas, sino verlo de una manera más adaptada al ser humano, más de la vida cotidiana, y digamos eso fue lo aprendido. Y por otro lado, ¿cuáles fueron las dificultades frente al desarrollo de ese cuestionario? Entonces, hay unos términos que no entendí, por ahí tengo pendiente una PQR porque no sé qué problema tenga en el sistema. Todo eso y esas dificultades también las pueden colocar. Entonces, esa es la primera. La segunda, el segundo resultado de aprendizaje, entonces generó como tal la presentación de una evidencia que era el desarrollo de un video expositivo acerca de las leyes de Newton, donde generamos a partir de experimentos caseros un video. Lo aprendido, pues hice unos experimentos caseros, entonces donde generé esa primera ley de Newton, la segunda, la tercera, las dificultades, que no tenía elementos que fueran muy claros, tuve inconveniente al hacer el experimento, no me quedó muy claro cierta situación, no me tocó repetir el experimento varias veces para lograr el objetivo. Bueno, lo que ustedes hayan creído que o lo que ustedes tengan dentro de sus dificultades que presentaron en el desarrollo de la segunda evidencia. Lo mismo en la tercera evidencia, hace parte del tercer resultado de aprendizaje, el informe de laboratorio. Entonces, este informe de laboratorio tiene un componente de investigación y es buscar todos los tipos de energía que se puedan generar. Entonces, lo aprendido, pues no sabía que habían tantos tipos de energía, me quedó muy claro el principio de energía, la energía se transforma, no se crea, no se destruye. Las dificultades, hay demasiados tipos de energía y entonces la investigación se hace bastante extensa porque pues hay muchísimas clases y la energía se transforma en tantas clases que pues lógicamente el componente de investigación se hace amplio. O en el componente de realizar ese experimento tuve inconvenientes porque me tocó hacer varias pruebas varias veces para que pudiera generar el resultado que encontraba y finalmente colocar esos registros fotográficos del experimento realizado, por ejemplo. El cuarta evidencia, que es el video expositivo sobre la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas, exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo aprendido? ¿Y cuál fue esa dificultad que encontraron en la realización de esta cuarta? Y la quinta, pues está dada a desarrollar. Entonces puede ser que algunos digan, no, súper bien, hicimos un resumen, generamos un concepto ya de compilación de todo esta transversal de física y la dificultad es de pronto que tengo problemas en la metodología, entonces no me tenía muy claro cuál era el objetivo, cuál era la justificación o cómo generar un antecedente, porque esto hace parte de la metodología y todavía tengo algunos inconvenientes para desarrollar este tema de metodología de investigación. Entonces, este es la primera parte de esta bitácora de procesos desarrollados, en el resumen de esas actividades, esas evidencias, con esos logros y con esas dificultades que encontraron en su realización. Y como segunda parte, entonces van a hacer una infografía. Y ya en una infografía que incluyen dentro de ese mismo informe, en ese informe ustedes lo que van a trabajar y van a hacer una infografía con el material La Ciencia de las Cosas, de la que hemos hablado todo el tiempo, de las que tienen su plataforma, y van a hacer una infografía que van a incluir dentro de esta bitácora de procesos. A eso, lógicamente, como cualquier metodología de investigación y presentación de informes ejecutivos, agregan unas conclusiones y una bibliografía. Entonces, teniendo claro el componente de lo que se tiene que desarrollar, entonces ahí saben en la introducción qué es lo que van a hacer, cuáles son los objetivos. Pues hay dos objetivos claros. El primero tiene que ser realizar como tal un informe y una compilación o un resumen de los resultados obtenidos en cada una de las evidencias presentadas. Y un segundo objetivo puede ser claramente realizar una estructura dinámica
que visualice todo el componente del material de formación, la ciencia de las cosas. ¿Cuál es la justificación? Pues esta es un trabajo que se realiza con el fin de poder dar por terminado esta transversal de física y compilar todos los conocimientos aprendidos con todas las dificultades, logros que se hayan podido desarrollar. Y los antecedentes, pues ahí sí los antecedentes dependen de ese conocimiento que ustedes previamente puedan tener sobre este tema de física, o definitivamente lo vi pero de manera muy general, entonces pues tuve que volver a leer y a mirar muchos de los conceptos porque pues ya no me acordaba ni qué eran las leyes de Newton ni qué era la termodinámica. Como tal, entonces, señores, esa es la presentación de la bitácora de procesos desarrollados en esta competencia, que es la de física. Esto es un informe ejecutivo con las características que les acabo de nombrar y eso es lo que hay que desarrollar. Dime, Catherine. Profe, me vuelve a repetir ¿cómo se llaman? Las energías termodinámica, electromagnética, ¿y cuál es la tercera? Ondas y oscilaciones. Gracias, profe. Listo. Recuerda que esos componentes están muy bien definidos en el material de formación, la ciencia de las cosas. Dime, John. Profe, muy buenas noches. Una preguntita, ¿qué extensión puede tener esa bitácora? Bueno, entonces, generalmente no se debe pasar de 30 hojas, pero realmente siempre este informe de laboratorio realmente no pasa de 10 hojas, ¿sí? Porque pues lo que estamos generando es un resumen de la actividad, y recuerda que una infografía la puede hacer perfectamente en una hoja, porque lo que estoy haciendo es una compilación de manera visual gráfica sobre un componente que se ha desarrollado. Entonces, en ese concepto, generalmente estas bitácoras no pasan de 10 hojas, pero de igual manera, dentro de los términos de lineamientos que tiene la guía de aprendizaje, tiene una extensión máxima de 30 hojas. Se debe pasar a PDF y entregar y subir a la actividad correspondiente a bitácora de procesos desarrollados en la competencia GA3 2202-01501 AA4. Entonces recuerden, tenemos la fase de planeación, la actividad de aprendizaje número 1, y ahí encuentran la guía de aprendizaje número 1, bajan y ahí están todo el envío de sus actividades, que ya sé que lo han venido haciendo porque las he venido calificando. Profesora, discúlpeme, ¿debe ser en Word o podemos utilizar cualquier plataforma de presentación? Debe ser en PDF, así que te sirve cualquier plataforma y luego lo pasas a PDF. Entendido, muchas gracias. Listo. Listo. ¿Alguna otra duda? Vamos, Catherine. Profe, una curiosidad, solo es una curiosidad. ¿Por qué todos los archivos los pide en PDF? Pues es una manera mejor de visualizar. Recuerda que cuando yo voy a descargar archivo de PDF, no voy a tener problemas ni para que se me muevan archivos. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces cuando suben a Word y uno descarga, se pueden estar desconfigurando. En cambio, en el PDF, tal como ustedes lo cuadraron en sus márgenes, así me llega. No hay ningún inconveniente. Bueno, claro que esto es un lineamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, pero a veces hay aprendices que lo envían en Word y entonces perfecto, a veces, pero a veces no lo saben enviar y resulta que cuando lo descargo, entonces está descuadrado en márgenes, en letras. Y lo otro es que para cualquier reclamación, pues nosotros exigimos que pues sea en PDF, que no podemos, digamos, tocar, y trabajamos sobre esa evidencia que es definitiva de los aprendices. Eso es como el contexto de por qué pedimos en PDF, porque es mejor para visualizar, calificar, desarrollar. Pero de igual manera, muchas veces me los envían en Word y eso no impide que no se los califique, ¿sí? Lo importante es que los pueda descargar bien y que se puedan mirar y que se puedan leer y que estén pues debidamente presentados, porque es que ese a veces es el otro tema. El Word de pronto no se dieron cuenta, se movió. En cambio el PDF, ustedes cuando pasan a PDF, antes de enviarlo le echan una miradita, que esté todo debidamente, porque pues yo sí soy una de las que pues
insisto, como metodóloga de investigación que soy, como investigadora, por favor, la presentación de sus trabajos, su redacción, su ortografía, sí, o sea, es esa, ustedes son, chicos, ustedes están estudiando algo que es visual, entonces como tal sus trabajos también los representan en esa visualización, entonces por eso ese componente de PDF pues les asegura que tengan trabajos muchísimo mejor presentados, que no se van a correr, que no se van a mover, que no le van a cambiar de pronto. No sé, de pronto a veces el Word sí ustedes lo presentaron en una versión y cuando yo lo voy a descargar de pronto es otra versión. Son, digamos, varios componentes, pero vuelvo, digo, si ustedes lo envían en Word y yo lo puedo descargar y lo puedo visualizar, yo lo califico como ustedes lo hayan enviado. No tengo ningún inconveniente. ¿Listo? John. Profe, perdón, ¿el plazo de entrega también es el 31? Sí, vamos hasta el 31. Generalmente nosotros hacemos, digamos, extensiones, sino que ya nos estamos acercando a final de año, entonces hay que ser muy juiciosos con el tema del 31 de octubre. Muy seguramente vamos a dar una semana de plan de mejoramiento, que eso lo coordino con las instructoras, como para los que no alcanzaron o la retroalimentación o de pronto enviaron mala evidencia y hay que dar la opción de volverla a enviar porque pues la idea de nosotros como instructores no es vamos a rajarlo, sino realmente que ustedes hagan un ejercicio de formación, aprendan y desarrollen debidamente sus evidencias. Pero en este momento, sí o sí, estamos en este momento fecha hasta el 31 de octubre. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Catherine, ¿me querías decir algo más? Profe, tengo otra curiosidad. Sí. Nosotros tendremos semana libre en diciembre. Sí, señora. Ah, con razón está diciendo lo de la semana de recuperación, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos un espacio que no tengo claro si terminamos el 15 o el 18 de diciembre y volvemos hasta el otro año, ¿sí? Eso, pero eso sí, sus instructores técnicos van a trabajar esos temas. Hay que ser muy claros, sí, porque pues es lo lógico en los temas de las instituciones educativas, sí o sí hay un TAI en diciembre. En diciembre y como tipo enero. Entonces, los tiempos en que terminamos y los tiempos en que volvemos a reiniciar, eso sí lo trabajan con sus instructores técnicos, que ellos, digamos, son los líderes de su ficha y pues digamos que ellos son los que imparten esas instrucciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupamos todos los instructores? Que ustedes no vayan a dejar evidencias pendientes, ¿sí? Porque pues vamos a cambiar. Esto, de todas maneras, eso es un cambio de un año a otro, entonces la idea es que ustedes pasen con todas sus evidencias debidamente, además porque yo me imagino que para ustedes también es una tranquilidad poder terminar este año con todas sus evidencias debidamente al día. Entonces, por eso también insistimos mucho en los tiempos de entrega. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, en ese contexto, hemos completado las 3 sesiones que están programadas para la socialización de esta competencia, esta transversal, que es la de física, ciencias naturales. Entonces, ¿qué es el paso a seguir? Que ustedes hagan sus evidencias, que estén pendientes de si hay retroalimentación, si su evidencia fue debidamente subida, ustedes ya se dieron cuenta que yo les hago una observación, les coloco la calificación y ya ustedes pueden estar tranquilos. Si su evidencia tiene una calificación menor de 70, entonces yo dejo ahí una retroalimentación y hay ese espacio para que ustedes la vuelvan a subir y la vuelvamos a calificar y por eso pues pido mucho el tema de que las hagan con tiempo por si esos casos se llegan a presentar. Por lo demás, entonces, si tienen dudas, recuerden que tenemos la mensajería, creo que estoy ahora, pertenezco al grupo, me disculpan si de pronto no contesto mucho al grupo,
pero yo trato de mirarlo porque como nosotros por transversales estamos como en 10 fichas, entonces, y pues más otros grupos educativos que tengo, es bastante complicado el WhatsApp y entonces a veces estar pendiente de todos los grupos del WhatsApp es complicado, pero yo trato todos los días de mirar cuáles, de pronto ustedes, cuál inquietud tienen dentro del grupo. Así que la invitación es a que presenten debidamente sus evidencias, agradecerles por la atención que vengan a las sesiones, es muy importante que ustedes asistan, de igual manera tienen la sesión grabada y ya por lo demás damos por terminado este proceso de socialización con esta transversal de física. Muy seguramente más adelante nos vamos a encontrar en los temas de matemáticas y en los temas de emprendimiento que también manejo desde el Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra aclaración o podemos dar por terminado la sesión el día de hoy. De mi parte estoy bien. Listo. Perfecto. Tengo por aquí, dime, John. Profesora, solo me resta agradecerle por el tiempo dedicado a nosotros. La verdad que sus sesiones sincrónicas son excelentes, muy enriquecedoras y muy concisas y muy claras. De mi parte, muchísimas gracias. Bueno, Y listo, nos veremos en John. Muy matemáticas. amable. Y nos veremos más adelante que todavía nos falta camino por recorrer. Sí, ¿Listo? señora. Entonces, mil bendiciones para todos. Detengo la grabación.